el ataque de pánico. El ataque de pánico es muy común cuando los pacientes presentan un trastorno de ansiedad. La ansiedad se va acumulando de alguna forma hasta que de repente se detona un ataque de ansiedad en pocos minutos con síntomas muy intensos. Es un periodo de miedo intenso o incomodidad que presenta síntomas somáticos o cognitivos, como palpitaciones, temblores, respiración, sudor, sensación de ahogo. Aquí el paciente en pocos minutos siente una sensación de muerte inminente, dicen los libros. Empieza a sentir como desde sudoración, dolores de cabeza, ganas de gritar, como un sudor frío, sienten como que se están infartando, opresión en el pecho, palpitaciones, falta de aire, temblor, al paciente le dan ganas de salir corriendo, gritar, arañarse, sienten una desesperación muy fea. Incluso muchos pacientes van a los servicios de urgencias con una crisis de ansiedad, es muy común. A veces a algún paciente se le detecta, se le realiza un electrocardiograma para descartar un infarto, por ejemplo, pero si sale bien el electrocardiograma, si el médico no encuentra ninguna alteración médica, pues es una crisis de ansiedad. Y se maneja con benzodiazepinas, así como lo vimos la vez pasada con clonazepam, alprazolam, entonces para disminuir la crisis de ansiedad. En 1980 se empezó a describir como el ataque de pánico y se puede acompañar de agorafobia o miedo a estar solo o a salir. El paciente le da miedo salir a la calle, donde hay mucha gente, le molesta el ruido y puede ser incapacitante. Puede ocurrir en comorbilidad con depresión o, como vimos en la historia clínica, hay que descartar el uso de sustancias o que no venga el paciente también en un cuadro de abstinencia por alguna droga o incluso por alcohol. Y pues descartar que no sea realmente un infarto o una situación médica. Siempre hay que descartar primero lo médico y si no se encuentra ninguna alteración, pues entonces entrar a la parte psiquiátrica. El trastorno de angustia se empezó a describir desde Freud en 1895 como neurosis de ansiedad y agorafobia se empezó a acuñar en 1871 del griego miedo a la plaza del mercado, agora y phobos, o sea, o miedo a salir. Y de hecho muchos pacientes lo describen así como un miedo a salir, como un miedo a ir a la calle, a los lugares abiertos, les da miedo salir a su casa. Epidemiología, 1 al 5% de los pacientes con ansiedad van a presentar una crisis de ansiedad. En las mujeres puede ser 2 a 3 veces mayor que en el hombre. Se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente en el adulto joven y acompañado de agorafobia hasta el 0.6 o 6%. Etiología, va a haber un incremento del tono simpático, nuevamente está involucrado el funcionamiento neuroendocrino, el eje que vimos, y está involucrado la norepinefrina, la serotonina y el GABA, como en la ansiedad. ¿Cuál es el mecanismo? El tronco cerebral, las neuronas noradrenérgicas del locus cerúleos y las neuronas serotoninérgicas del núcleo del RAFE y el medio sistema límbico del córtex prefrontal. Ese es el circuito de la ansiedad, así muy resumido. En una resonancia magnética podemos encontrar un funcionamiento patológico de los lóbulos temporales o del hipocampo. Eso más bien sería como en una tomografía por emisión de positrones, podría haber un aumento de la hiperactividad de estas áreas. El diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico diferencial como en la ansiedad, que el paciente no tenga una condición médica, una condición que esté generando síntomas de ansiedad, que hubiera que atender la condición médica y la ansiedad. Puede haber comorbilidad, recuerden. El tratamiento, pues psicoterapia, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, benzodiazepinas. También ayuda mucho para la ansiedad o para la depresión la terapia cognitivo-conductual. Esta psicoterapia ayuda mucho para los ataques de pánico, los trastornos postraumáticos y los síntomas de ansiedad. Terapia familiar, grupal, técnicas de relajación. Dentro de las benzodiazepinas, por ejemplo, si a ustedes les llega un paciente a su consultorio con una crisis de ansiedad, se le puede manejar inicialmente,
se le da media tabletita de alprazolam o de clonazepam de 2 miligramos, se le puede dar media tabletita, se esperan media hora y si todavía continúa la crisis de ansiedad, se le puede dar otra media tabletita, esperar otra media hora. Si ya remitió la crisis de ansiedad, con eso es suficiente. Si todavía hay ansiedad, en media hora se puede dar otra media tabletita. Y por lo regular, en una hora, hora y media, se quita la crisis de ansiedad, se quita relativamente rápido en 1 o en 2 horas. Se puede dar cualquier benzodiazepina que tengan a la mano, clonazepam, alprazolam, son los de más uso, pero también les puede servir lorazepam, bromazepam, una tabletita, media tabletita, depende de la tolerancia del paciente. Si ya ha tomado benzodiazepinas, se puede dar una dosis mayor. Si nunca ha tomado benzodiazepinas, pues empezar con una dosis menor, un cuartito, media tabletita. Si fuera un adulto mayor, pueden empezar con 2, 3 gotitas, 5 gotitas, y pues empezar con una dosis bajita. En algunos servicios de urgencias, en un paciente ya de psiquiatría, con brotes psicóticos incluso, o que venga muy agitado, pues se puede dar media ampolletita de haloperidol intramuscular, o como vamos a ver más adelante, en algunos casos muy, muy severos, media ampolletita también de olanzapina inyectable, media intramuscular también, pero esos ya son neurolépticos, ya sería para otro tipo de casos, ¿no? Pero principalmente empezar con benzodiazepinas, empezar con el tratamiento también antidepresivo, con fluoxetina, paroxetina y canalizar al especialista. Las técnicas de relajación, si ustedes buscan en el Google, le ponen técnicas de relajación, técnicas de manejo del estrés o esto, ustedes pueden encontrar que pues las técnicas de relajación es tratamiento, parte del tratamiento del trastorno de ansiedad para los pacientes. Hay que indicarles que aparte de la psicoterapia, pues las técnicas de relajación son pues tomarse una tarde libre, tener un pasatiempo, tener un hobby, respirar, oír música, hacer yoga, técnicas de meditación, terapia como tai chi, zumba. El ejercicio cardiovascular disminuye mucho la ansiedad, nadar, bicicleta, trotar. Hay estudios en donde los pacientes con ansiedad simplemente con el hecho de salir a caminar 10 minutos baja la ansiedad, salir a caminar una caminata de 10 minutos todos los días. Esas son las técnicas de relajación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, doctor. ¿No? ¿Ningún comentario? Bueno, doctor, ¿sí? una pregunta. En el libro de Kaplan no me quedó claro la diferencia entre, bueno, ellos hacían una diferencia marcada entre lo que era el miedo y la ansiedad, pero no entendí bien. Decía que me parece que la ansiedad era miedo a lo conocido y el miedo era a lo desconocido, pero realmente no lo entendí. Bueno, básicamente la sensación de miedo es ante un estímulo, ¿sí? Si tú vas caminando por la calle y un perro te ladra, te asusta el perro. O sea, ese es el estímulo y sientes esa sensación de miedo. Si escuchas un ruido, te da miedo, ¿no? El miedo es ante un estímulo y la ansiedad es una sensación de miedo sin un estímulo, infundada. Un paciente con ansiedad puede estar tranquilo en su casa y empezar a sentir miedo, que va a pasar algo y no hay ninguna amenaza alrededor. Esa es la sensación de miedo, esa es la sensación de angustia. La sensación de ansiedad es como un miedo patológico, un miedo fuera de control. Puede haber también algún estímulo y que me genera ansiedad y es una ansiedad más intensa, pero puede ser sin ningún motivo. Un paciente que tiene una crisis de ansiedad puede estar tranquilo y de repente empieza a sentir esa sensación de miedo, de angustia. Entonces, esa sería la diferencia más grande, que en el miedo no hay un estímulo, no hay una sensación, es un miedo, la ansiedad es un miedo, en la ansiedad no hay un estímulo, la ansiedad es un miedo patológico,
un miedo en que el paciente empieza a percibir sin que haya ninguna amenaza real en ese momento. Esa podría ser la diferencia más marcada. Ahora, el miedo puede ser temporal. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y escuchas un ruido, te asustas, sales corriendo, te resguardas, ves que no hay ninguna amenaza, baja el miedo. En cambio, la ansiedad ya puede llegar a ser crónica y recidivante. Empiezas a sentir ansiedad todo el tiempo y ya no se quita la mayor parte del día. O sea, ya es un cuadro recurrente. En el miedo no, el miedo se puede quitar. Ajá. No sé, ¿hay algún otro comentario? Gracias, doctor. Ajá, ok. Bueno, otro diagnóstico serían las fobias. Aquí tenemos la fobia específica. Aquí la diferencia entre ansiedad sería que la ansiedad no sabemos qué nos asusta. El paciente con ansiedad dice, doctor, tengo miedo y no sé ni a qué. Esa es la diferencia. La ansiedad no hay un estímulo, no hay algo a qué me da miedo. O sea, doctor, me siento nervioso, estresado y a veces no sé ni a qué. Bueno, a veces sí tengo mis problemas económicos, laborales, etcétera, pero de repente me siento con ansiedad y no hay ningún estímulo. La ansiedad puede ser un miedo a veces sin identificar a qué, y en la fobia siempre va a haber un objeto que me da miedo. Aquí dice miedo intenso a un objeto o a situación, y la fobia solamente se va a presentar cuando nos vemos expuestos a ese estresor. Por ejemplo, la fobia a las arañas, pues solamente voy a tener fobia si veo de repente por ahí una araña en un árbol, en una pared, y ahí salgo corriendo, ¿no? Pero solamente cuando se presenta el estímulo. Por ejemplo, y fobias hay muchísimas, a las alturas, a volar, en un avión, eh, hay muchísimos estímulos. Esa es la fobia, cuando hay una situación, y la fobia puede llegar a ser incapacitante. Hay personas que tienen un miedo intenso a volar y nunca pueden tomar un avión, por ejemplo, puede llegar a ser incapacitante. La fobia social es un miedo intenso y persistente a situaciones en las que uno puede sentirse perturbado, como miedo a hablar en público. La fobia social es, por ejemplo, la presentan por ejemplo, un estudiante que tenga que dar un tema, alguna persona que tenga que hablar en público en una reunión de trabajo, en una fiesta, ¿no? Decir algunas palabras. Hay personas que rehuyen a ese miedo y ese es lo que es la fobia social. Hay un miedo a verse observado, a sentirse expuesto. La fobia es un miedo irracional. Se dice que es un miedo racional porque a veces lo que asusta al paciente, pues a veces no implica gran peligro. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a los payasos. Pues el payaso no te va a hacer nada, ¿no? Pero la persona siente miedo a este estímulo. A veces es un miedo infundado. Y la fobia produce evitación, o sea, la persona va a evitar estar en contacto con el estímulo que le da miedo. Y puede haber una anticipación de la entidad fóbica que produce estrés grave. Si una persona tiene cierto miedo o cierta fobia a volar en un avión, pues puede sentir ansiedad unos días antes de que tenga que realizar un viaje. A lo mejor si la fobia no es muy marcada, pues sí puede lograr subirse al avión, pero va a sentir ansiedad todo ese tiempo. La fobia específica, que es lo que estamos hablando, cuando hay un estímulo, puede presentarse a lo largo de la vida en un 11%. La fobia social se presenta hasta en un 13% de la población. Puede ser un poquito mayor en el hombre o una relación par a par hombre a mujer y alrededor de los 20 años. La fobia social puede afectar hasta un 3% de la población y puede afectar más a mujeres, aunque estudios clínicos demuestran que no hay una correlación real entre hombres y mujeres. Puede presentarse desde la infancia hasta la etapa adulta. Etiología, igual factores biológicos, ambientales. Otro trastorno de este ámbito de este grupo de enfermedades es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Aquí tenemos diferentes definiciones. Las obsesiones y compulsiones recurrentes, que tienen que ser lo suficiente graves para consumir tiempo o causar malestar o deterioro.
¿Qué es obsesión? Obsesión es un pensamiento o idea o sentimiento o una sensación intrusiva y recurrente. La obsesión es un pensamiento intrusivo. A la persona se le mete una idea en la cabeza y no se la puede quitar. Por ejemplo, tengo la idea de contaminación, de que mi casa está sucia y la señora se pone a limpiar la casa 10 veces al día, todo el día. Si veo una pelucita, limpia toda la casa. O sea, sí, y tiene idea de que ya se contaminó, que hay bacterias y virus en la casa. Entonces es una obsesión de limpieza, de estar pensando, siempre le llega la idea patológica de que todo está contaminado, aunque la casa esté súper limpia, ¿no? Esa es la obsesión, la idea. Y la compulsión es la conducta consciente, estereotipada o recurrente, como comprobar o evitar. Por ejemplo, la obsesión es la idea. Yo tengo la idea de que la casa está sucia, aunque esté limpia, ¿verdad? Y la compulsión es el acto de volverla a limpiar. Por ejemplo, los que tienen la idea de lavarse las manos, hay pacientes que se lavan las manos 10 veces, 20 veces y cuentan. Ahí entran lo que son los rituales, tienen que hacer un ritual. Si me tengo que lavar las manos 10 veces porque si no siento que no me quedan limpias, esa es mi compulsión, tengo la compulsión de lavarme las manos. Y hay pacientes que hasta las cuentan, incluso si pierden la cuenta, dicen, no, me perdí, ahora tengo que empezar otra vez y pueden estar media hora lavándose las manos en el baño. Entonces, ahí les consume tiempo, como dicen, tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, esto ya es el trastorno, cuando afecta la calidad de vida del paciente. Las obsesiones incrementan la ansiedad, o sea, los pensamientos generan ansiedad al paciente, le pueden generar un trastorno de ansiedad y al realizar el ritual, pues se reduce. Por ejemplo, hay obsesiones o compulsiones de acomodamiento, de simetría. Por ejemplo, hay personas que en la calle no pueden pisar las rayitas, ¿no? O sea, no puedo pisar un escalón par. O sea, por ejemplo, ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Hasta el 3% de la población lo puede presentar y hasta el 10% con comorbilidad psiquiátrica. Puede ser más frecuente en hombres y en una edad de 20 años. Etiología, hay alteraciones en la regulación de la serotonina. En una tomografía de emisión de positrones podemos encontrar aumento en los lóbulos frontales y de los ganglios basales, el caudado y el cíngulo. En el electroencefalograma podemos encontrar anomalías observadas parecidas a la depresión y una disminución de la latencia REM. Hay patrones sintomáticos, algunos síntomas son contaminación, lavado de manos, polvo. Hay la duda patológica, otro síntoma sería la compulsión de comprobar. Por ejemplo, el paciente sale de su casa y tiene que regresarse a ver si cerró bien la puerta, verificar. Entonces, por ejemplo, también hay algún estudiante obsesivo o con rasgos obsesivos, revisan 3, 4 veces el examen, otra vez las preguntas, a ver si no fallé alguna. Puede haber rasgos obsesivos también. Hay pensamientos intrusivos sin compulsión o pensamientos repetitivos. También puede haber actos sexuales, agresivos. Otros síntomas son la simetría, por ejemplo, al afeitarse, al comer. Por ejemplo, un paciente con un trastorno tiene que comer, por ejemplo, nada más cosas pares. Si me voy a comer unas papas fritas, tienen que ser 4 o 8, o sea, pero siempre números pares. Por ejemplo, así de absurdas pueden ser como delirantes estas obsesiones. Hay otros patrones como la religiosidad, la acumulación, la tricotilomanía, el morderse las uñas. Hay, por ejemplo, obsesiones religiosas, todo eso. Ahora, en los últimos manuales, en el DSM-5, la acumulación creo que ya va a entrar como un trastorno aparte, pero antes era un espectro del trastorno obsesivo compulsivo. Las personas que empiezan a acumular cosas en su casa, basura sobre todo, o acumulación, ¿no? Que empiezan a juntar ropa, zapatos o cosas sobre todo que ya no utilizan. Ese sería el trastorno por acumulación. Hay que hacer un diagnóstico diferencial como el trastorno de la Tourette, trastornos por tics, trastornos del lóbulo temporal, en donde el paciente puede ser también obsesivo o impulsivo, si no tiene un traumatismo o complicaciones cefálicas, o sea, un trastorno del lóbulo frontal o parietal, en donde puede haber poco control de impulsos y eso llevar al paciente a una obsesión.
¿Alguna pregunta de las compulsiones, obsesiones, algún comentario? ¿Ninguna duda? No, doctor, todo bien. No, todo bien. Antes de que se me olvide, para el fin de semana, lo pueden ir anotando. Hay una película en Netflix muy buena, no sé si alguno de ustedes ya la haya visto. Se llama Tok Tok, ¿no? Se llama Tok Tok, es una película muy buena sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Es como una especie de terapia grupal, pero es una película como de humor negro, como tipo comedia, pero trabaja muy bien todo lo que son las obsesiones y la vivencia del paciente ante las mismas. Si la pueden ver, anótela, o alguien ya la ha visto. ¿Nadie la ha visto? Yo ya la vi. ¿Sí? Yo ya la vi. Ah, ok. Bueno, ahí menciona muy bien cómo es esto de las obsesiones. Si alguno no la ha visto, pues es una película bastante recomendable. Otra película con Jack Nicholson que se llama Mejor Imposible, también habla mucho sobre, ya es una película más vieja, también habla mucho sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pues ahí se pueden dar una idea de cómo viven los pacientes esto. Los que no hayan visto la película de Tok Tok, creo que todavía está en Netflix, es muy buena película. Bueno, pasando, bueno, el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo es con antidepresivos, principalmente el de elección, la sertralina, pero a dosis altas. Hay veces que el paciente tiene que tomar 3 o hasta 4 tabletas de sertralina. También puede servir la fluoxetina, el escitalopram, pero uno de los de elección es la sertralina. Y si las obsesiones o las compulsiones son muy intensas, que casi rayen en un brote psicótico, en ideas delirantes, pues se puede combinar con neurolépticos como risperidona, aripiprazol, olanzapina. Se puede combinar con algún antipsicótico o neuroléptico. Y terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual funciona mucho para las obsesiones, para el tratamiento obsesivo. Entonces, pues ese sería el tratamiento. A veces es muy difícil de manejar esto. A veces la idea es que el paciente disminuya la cantidad de rituales o esto, pero a veces hay pacientes con mucha severidad. Otro de los trastornos que tienen en su programa es el trastorno de estrés postraumático. Ese es un conjunto de síntomas que la persona desarrolla después de haber sido testigo o de haber participado en un suceso traumático extremo. La persona reacciona ante esta experiencia con miedo, impotencia, reviviendo el suceso como en flashback, o sea, empieza a vivir otra vez lo que sucedió e intentando evitar. Hay una conducta evitativa. Los síntomas para hacer el diagnóstico deben de durar al menos un mes. En del trastorno postraumático, pues ahorita lo estamos viviendo mucho también con lo del coronavirus. Muchos pacientes han llegado a pasar de que ya tenían un trastorno ansioso o depresivo, han presentado trastornos postraumáticos porque ya tuvieron la enfermedad y si estuvieron hospitalizados o vivieron la enfermedad muy difícil con sus familiares, les está quedando un trastorno postraumático. Muchos han llegado con miedo, con agorafobia, con miedo a salir a la calle, a volverse a contagiar a sus familiares nuevamente, a volverse a enfermar, ya no quieren salir, han aumentado, algunos pacientes con rasgos o con trastornos obsesivos, pues lógicamente han aumentado los rituales de limpieza, de lavado de manos. Bueno, de por sí ahorita nos tenemos que echar gel en las manos cada vez que tocamos algo, pero pues esto ha incrementado en los pacientes que ya tenían alguna patología previa. Entonces, los trastornos postraumáticos han aumentado bastante también con esto de la pandemia. Entonces, las consultas de psiquiatría ahorita han aumentado muchísimo con todo esto de la pandemia. Entonces, aquí tenemos esto. El trastorno de estrés agudo, este se define de manera similar al trastorno postraumático, solamente que los síntomas tienen que presentarse 4 semanas al suceso y duran de 2 a 4 semanas. Aquí la diferencia diagnóstica es el tiempo. En el estrés agudo, los síntomas van a presentarse de 2 a 4 semanas y el trastorno postraumático puede tener una evolución más crónica o fluctuante o puede durar años, por ejemplo. Y trastornos postraumáticos, pues tenemos muchos.
los que han vivido los temblores, ¿no? Por ejemplo, los que vivieron alguna experiencia en los temblores desde el 85 hasta el del 2017, 19, ¿no? Los que vivieron alguna experiencia en los temblores, inundaciones, pérdidas, catástrofes, secuestro. Hay muchos pacientes que desafortunadamente han vivido una experiencia de estas. Entonces, bueno, los factores biológicos están involucrados, igual como en la depresión y en la ansiedad, la noradrenalina, dopamina, opioides endógenos, receptores benzodiazepínicos, y está involucrado el eje hipotalámico pituitario adrenal hiperactivo. Ajá. Va a haber un incremento en la actividad del sistema nervioso autónomo y puede haber TEA elevada o insomnio, pesadillas, alteraciones del sueño. Esos serían algunos de los síntomas. Los síntomas serían, según los manuales, experimentación dolorosa del suceso, embotamiento emocional, hiperactivación, evitación. Embotamiento emocional quiere decir, por ejemplo, si el paciente recuerda o se ve enfrentado al suceso, pues empieza a llorar, le da una crisis de ansiedad, sale corriendo, ¿no? Entonces, puede ser, ese es el embotamiento emocional. Como les digo, en el estrés postraumático puede durar varios años, persistir o incluso aparecer varios años después. En el examen mental va a haber sentimientos de culpa, rechazo, humillación, y puede haber crisis de angustia, hasta cuadros psicóticos, alteraciones de la memoria, la atención, agresividad, mal control de impulsos, uso de sustancias, depresión. El diagnóstico diferencial, que no tenga el paciente un traumatismo, epilepsia, depresión, consumo de sustancias que puedan generar algún cuadro alucinatorio, delirante, y pues puede haber comorbilidad con el trastorno límite de personalidad. El pronóstico, pues el pronóstico, el 30% se llega a recuperar. El 40%, a pesar del tratamiento, puede tener síntomas leves. El 20% seguir con síntomas moderados y hasta el 10%, a pesar de terapia y medicamento, puede presentar poca recuperación. En jóvenes y en ancianos puede haber más síntomas. El tratamiento de esos trastornos fóbicos, traumáticos y todo esto, aparte del medicamento, pues psicoterapia de apoyo, mejorar mecanismos de afrontación, de relajación, mecanismos de defensa, aumentar la autoestima del paciente, sedantes o benzodiazepinas, puede el paciente participar en grupos de autoayuda, grupos de apoyo o terapia grupal. Están indicados en algunos casos los antidepresivos tricíclicos como la imipramina y amitriptilina, que tienen gran efecto ansiolítico, aunque dan sueño. Hay que recetarlos en la noche la mayoría de las veces. Pero si estos medicamentos no funcionan, entonces hay que irse a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como citalopram, fluvoxamina, paroxetina, fluoxetina, sertralina, todos estos. Y pues psicoterapia. De ahí varias vertientes como la psicodinámica, trabajar la catarsis, la terapia cognitivo-conductual, pues es la que mejor efecto da, trabajar los mecanismos de defensa, la intervención en crisis, bueno, eso sería una terapia de urgencia cuando el paciente tiene una crisis aguda, la terapia de grupo. Esto sería el tema de los trastornos de ansiedad. Así a grandes rasgos. No sé si hay algún comentario, pregunta. Doctor, yo. Ajá. En estos casos, mientras el paciente está en tratamiento, a la familia, ¿qué se le recomienda? ¿Cómo afrontar esta situación? Bueno, aquí la terapia bueno, también, bueno, cuando hay estas situaciones, hay que trabajar con la terapia, también con la terapia familiar, también hay que hacer, recuerden, otra vez partimos de lo mismo, hay que hacer psicoeducación, trabajar con el paciente y con la familia. O sea, también hay que explicar al familiar los síntomas, que den un apoyo terapéutico al paciente,
etcétera, ¿no? Aquí pues también la familia puede estar involucrada para apoyar al paciente en cuanto al manejo de crisis, de obsesiones, explicar al paciente, porque si no, pues también genera un conflicto en la familia. Incluso como son enfermedades genéticas, a veces la mamá, el papá, el abuelo también tiene esas enfermedades, entonces a veces la terapia familiar también ayuda, porque pues puede tener una causa genética. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo tengo otra duda. Sí. Ajá. Respecto al tratamiento farmacológico, ¿los pacientes tienen que tomarlo de por vida o solo un tiempo determinado? Bueno, cuando hay una terapia, cuando hay un tratamiento, el tratamiento, como vimos en depresión, el tratamiento dura un año, pero puede ser crónico. El tratamiento de un trastorno de ansiedad puede durar de 4 a 6 o 8 meses, dependiendo de los síntomas, puede durar hasta un año. En algunos trastornos como el obsesivo, las fobias, el trastorno postraumático, pues no tenemos un parámetro, puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser crónico, recurrente, puede ser toda la vida. O sea, dependiendo que el paciente vaya a una buena terapia, trabaje sus fobias, trabaje sus miedos, los supere. Si no los llega a superar, puede estar en tratamiento toda la vida, puede llegar a ser crónico. O sea, no tenemos un parámetro de decir esto se te va a quitar en un año, en 2 meses. O sea, depende de factores estresantes, factores, el motivo de la fobia, o sea, depende de todo, de varios otros factores. Entonces, pues también depende de todo esto, ¿no? No tenemos un tiempo, también depende cómo trabaje el paciente sus fobias, puede ser toda la vida. Ok, No doctor, sé si hay gracias. alguna otra pregunta, comentario. Había visto que existe la terapia de exposición. Si puedes hablar un poquito más fuerte o acercar el micrófono porque no te escucho nada casi. Sí, que había visto que existe la terapia de exposición. Entonces le iba a preguntar como en qué momento se puede hacer uso de ella. O sea, mm, no, o sea, no sé en qué momento se le puede exponer al paciente a enfrentarse como tal a su miedo. ¿La terapia de qué, perdón? De exposición. La terapia de exposición. Ok. La terapia cognitivo-conductual precisamente trabaja esa situación de exposición del paciente a, al evento, al evento traumático, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene miedo a las arañas, por ejemplo, se me ocurre, se empieza una terapia de exposición para romper ese miedo. Eso lo maneja básicamente la terapia cognitivo-conductual. También hay que explicarle al paciente que hay arañas que no son venenosas, que no le van a hacer nada, que hay otras que sí hay que tener cuidado, saberlas diferenciar, o sea, mediar sus miedos, hacerlos conscientes, ver que no siempre que vaya a ver una araña se va a morir nada más con el hecho de verla. O sea, también hay que trabajar la conducta, la situación cognitiva, cambiar ese pensamiento ilógico, psicopatológico. Entonces, por eso es cognitiva conductual. Hay que hacer una reestructuración del pensamiento y hay que trabajar lo que es esa terapia de afrontamiento, precisamente. Eso es lo que trabaja la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, si un paciente tiene una fobia a una araña, es decirle, a ver, primero vas a superar esa fobia, hay que hacer una exposición gradual. Por ejemplo, se me ocurre, a ver, vas a ver una película, la película de aracnofobia en la tele. Luego vas a ir a una tienda de mascotas y vas a ver a las arañas. Vas a quedarte ahí un rato viendo las vitrinas y viendo las arañas. Número 3, vas a ir después hasta a que te pongan una tarántula en la mano, ¿no? Entonces, es una exposición gradual.
¿sí? Por ejemplo, si a un paciente lo asaltaron en determinada calle y ya no quiere pasar por ahí, decirle, a ver, tienes que, en la terapia conductual dictaría, a ver, tienes que ver que en esa calle ya no va a estar el asaltante, ya se fue, trata de pasar por ahí cerca. Ahora, vas a tratar de caminar un día por esa calle, cuando haya gente, en un día soleado. O sea, es presentar esa exposición, pero es todo, suena fácil, pero es muy difícil. Hay que exponer al paciente al miedo, tiene que superar su miedo y hacer una exposición gradual, ajá, paulatina. A veces depende del paciente, puede ser tardada o puede tardar poco, también depende del estímulo y todo esto. Eso es lo que puede manifestar la terapia conductual, la exposición gradual. No sé si quedó respondida la pregunta o alguna otra duda. Doctor, yo tengo otra duda. Hace rato mencionó y también en las clases pasadas ha estado mencionando sobre los medicamentos que no, uno cree que pueden ser adictos, pero la realidad es otra. Pero ahorita mencionó lo del alprazolam. Ese medicamento que se da en gotas para los trastornos de ansiedad, ¿no puede ser que con el tiempo se haga codependiente la persona? Sí, sí puede ser. Sí, o sea, hay pacientes que, la mayoría de los pacientes no quieren dejar las benzodiazepinas. Pueden hacer una adicción y tolerancia a benzodiazepinas. Hay pacientes que dicen, doctor, no me quite mi gotita de clonazepam, no me quite mi pastilla de clonazepam, porque si no, no puedo, pero aquí entonces la pongo. A ver, hace un segundo. Aquí ya nos, bueno, aquí ya nos podemos ver, si pueden poner su cámara. Bueno, sí existe el riesgo de tolerancia y adicción a benzodiazepinas. Hay pacientes que empiezan a tomar las benzodiazepinas, supuestamente hay que manejarlas 2, 3 meses y quitarlas, que el paciente no tenga un tiempo prolongado de benzodiazepinas, pero es difícil. Los pacientes dicen, doctor, no me quite mis gotitas porque si no, no puedo dormir. Y hay que explicarles esto, pero a veces es muy difícil. El paciente pide la benzodiazepina. Hay que utilizarlas de forma prudente solamente cuando haya la crisis de ansiedad, cuando haya insomnio, pero no que el paciente las esté tomando diario. Por eso hay que hacer mucha psicoeducación con el paciente, porque tienen efectivamente un riesgo de tolerancia y dependencia y adicción. Entonces hay que estarlas monitorizando. Normalmente, si el paciente toma benzodiazepinas y se da el antidepresivo, se esperaría que en 3, 4 meses ya se hayan controlado los síntomas y el paciente pueda dejar las benzodiazepinas y siga con su antidepresivo o su neuroléptico, pero a veces en la práctica real es muy difícil. Hay pacientes que dicen, no me quite el antidepresivo, la benzodiazepina, o cuando ya se van a quitar hay que hacer siempre una disminución gradual, empezar a disminuir la dosis a manera de que el paciente empiece a quitarse la benzodiazepina en 3, 4, 6 semanas. No se pueden quitar de golpe porque dan un síndrome de abstinencia. En algunos pacientes que tienen este riesgo de adicción a las benzodiazepinas, por ejemplo, pacientes farmacodependientes con una personalidad limítrofe, o sea, que tienen tendencia a esta tolerancia a las adicciones, en vez de benzodiazepinas, para controlar la ansiedad podemos manejar estabilizadores del ánimo. Se le puede dar una tabletita o media tabletita de valprato de magnesio, valprato semisódico, topiramato, carbamazepina, oxcarbamazepina, y pues estas funcionan como ansiolíticos y no tienen la tolerancia a las benzodiazepinas, la dependencia. Entonces a veces se le puede dar, por ejemplo, a un paciente sertralina y media tabletita de valprato de magnesio en la mañana y una en la noche como ansiolítico, y le va a quitar la ansiedad y no generamos la dependencia a benzodiazepinas. Pero pues siempre hay esta situación de abuso de los pacientes con las benzodiazepinas. Incluso hay muchos pacientes que pueden tener un trastorno ansioso depresivo y ya llevan 2, 3 años tomando la benzodiazepina en la noche para dormir, y ya uno les explica que ya no tienen síntomas, que deben de irla dejando, y muchas veces no quieren. Hay que hacer mucha psicoeducación, explicarle al paciente que no la tome. A veces ya ni efecto les hace, a veces ya nada más es un efecto casi placebo. A veces es un efecto de este tipo, ¿no? Ya llevan años tomando su clonazepam todas las noches, pero tampoco lo quieren dejar. Entonces sí tenemos que trabajar mucho con el paciente porque es fácil que caigan en esta dependencia.
Y también otro problema que hemos encontrado en la consulta es que muchos pacientes llegan por un trastorno de ansiedad o insomnio o incluso depresivo y dicen, no, es que un médico X o en mi clínica me mandaron clonazepam en la noche para dormir y vengo para que me dé el clonazepam y ya lo llevo tomando un año. Y el paciente viene a la consulta con la expectativa de que le sigamos dando el clonazepam, cuando realmente lo que al paciente hay que quitarle el clonazepam y tiene que se le explica, oiga, mire, usted tiene un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, hay que manejar técnicas de higiene del sueño para dormir mejor y explicarle que vaya a dejar y decirle, mira, usted tiene que tomar un antidepresivo porque ese es el tratamiento, las benzodiazepinas ya tiene una dependencia a benzodiazepinas y hay que explicarle al paciente, hay que hacer mucho trabajo con estos pacientes. Pero finalmente algunas veces dicen, no, yo nada más vengo para que me dé mi clonazepam porque si no, no duermo. Y pues todo lo que les explicamos a veces es difícil de entender para el paciente. Es muy difícil, son pacientes muy difíciles. Entonces, pues sí tenemos también esa situación. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Yo, doctor, Ajá. sobre lo que acaba de decir de la higiene del sueño, ¿qué es eso? Higiene del sueño. La higiene del sueño lo pueden encontrar también ahí en el Kaplan o en higiene del sueño son medidas para dormir bien. Es un listado de 15 a 18 medidas para dormir bien. Por ejemplo, no hacer una cena muy pesada, no ver pantallas o celulares, computadoras una hora antes de irse a dormir, levantarse y acostarse a la misma hora, no irse a la cama solamente cuando uno ya se vaya a dormir, no ver la tele en la cama, no leer en la cama, no hacer ejercicio intenso porque puede espantar el sueño unas horas antes de acostarse, no tomar café, bebidas de Coca-Cola en la noche, cigarro una hora o dos antes de acostarse. O sea, son estas medidas. Ustedes las pueden encontrar en el Kaplan, no sé si vengan en el tratado de psiquiatría que les mandé, o simplemente si ustedes en el celular ponen en el Google higiene del sueño, ahí vienen todas las medidas. Y esas son para todo el mundo, para mí, para ustedes, es como el plato del buen comer. Son medidas de cómo dormir bien. Y también nos dice que cuáles son los productores de insomnio. O sea, si no hacemos estas medidas, vamos a tener insomnio, cualquiera de nosotros. Entonces, muchas veces los pacientes tienen muy malos hábitos de sueño. Entonces, también yo les recomiendo a todos los pacientes estas medidas, porque si hacen estas medidas adecuadamente, también vamos a requerir menos el uso de benzodiazepinas para dormir o inductores del sueño. Entonces, pues es importante. Revísenlo por ahí. Lo pueden ver en el Google. Les queda como de tarea revisar las medidas de higiene del sueño, así se llama. Hay una página muy buena que le ponen en el Google, le ponen medidas, higiene del sueño, mejores prácticas, y ahí dice tips cuando no se puede dormir, qué hacer cuando no se puede dormir, consejos para dormir bien, etcétera. Lo pueden leer rápido en una media hora, en 20 minutos. Esas son las medidas de higiene del sueño. Eso, bueno, a lo mejor hay una plática sobre trastornos del sueño, ahí lo podemos ver, pero es esto básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, Ajá. ¿por qué por qué mencionó al síndrome de Tourette como un diagnóstico diferencial? Porque todos estos pacientes que tienen un trastorno orgánico pueden tener conductas impulsivas, de poca tolerancia, conductas repetitivas, como tics. Entonces, por ejemplo, puede tener un tic de estarse lavando las manos o un tic de estar repitiendo. Entonces se puede confundir con una situación obsesiva. Entonces, es un diagnóstico diferencial. Todos estos pacientes con un trastorno orgánico, un trastorno del síndrome del lóbulo parietal, lóbulo frontal, pueden tener conductas repetitivas, ser poco tolerantes, impulsivos, tener tics, como tics nerviosos, tener conductas de repetición. Entonces, eso caracteriza a los trastornos orgánicos. Entonces, por ejemplo, repetir palabras, ¿no? Por ejemplo, un paciente con Tourette puede repetir 3 palabras al mismo tiempo, ¿no? A cada rato, ¿no?
Entonces, pues son diagnósticos diferenciales o son pacientes que pueden tener también conductas compulsivas por un trastorno, pero esta ya sería por un trastorno orgánico. Uh-huh. Ok, Son como ejemplos, pero recuerden que siempre vamos a tener comorbilidad. Podemos tener, por ejemplo, un paciente con un síndrome del lóbulo frontal y un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a tener combinaciones de diagnósticos, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Uh-huh. Pero más bien es por el poco control de impulsos que tienen estos pacientes o conductas repetitivas, porque los lóbulos, cuando hay un dato de organicidad, el paciente no controla impulsos. Entonces, pues hay comorbilidad. Ajá. Ok, muchas no gracias. sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, vamos a las 10, vamos a dar 5 minutitos de descanso. Vayan por un